¿Alguna vez se han preguntado cómo se puede dibujar un mapa de algo que no se ve, como la mente? Bueno, pues hoy vamos a explorar los fascinantes planos que diseñó Sigmund Freud para intentar hacerlo. Y vamos a ver que sus modelos no eran simples teorías abstractas, que va, eran herramientas forjadas en el día a día de la clínica para intentar resolver los enigmas de la mente humana. Freud se enfrentó a un reto, la verdad, gigantesco. ¿Cómo explicamos cosas que no podemos ver ni tocar, como un sueño, un lapsus al hablar o un síntoma que no tiene causa orgánica? Es decir, ¿cómo se construye un mapa de un territorio invisible? Esa pregunta fue el motor de toda su obra, y es la que nos va a guiar en este recorrido. Bien, ¿cuál va a ser nuestro plan de vuelo? Pues primero entenderemos qué es eso del aparato psíquico, luego viajaremos al primer modelo de Freud, el proyecto de 1895. De ahí saltaremos al famoso esquema del peine y a la metapsicología. Veremos cómo lo reinterpreta Lacan y finalmente aterrizaremos en la tensión clave de todo esto, la que existe entre el cuerpo y el lenguaje. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico. Cuando Freud habla de aparato psíquico, hay que tener algo clarísimo desde el minuto 1. Ojo, no está hablando del cerebro, no es un órgano, no es algo que se puede encontrar en una autopsia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, imaginen que el cerebro es el hardware, el ordenador, pues el aparato psíquico sería el software, el sistema operativo que corre en él. No describe las neuronas, sino cómo funciona el programa, cómo circula la información, que Freud llamaba energía, cómo se procesan los deseos y por qué de repente soñamos cosas rarísimas. Es, en definitiva, un mapa conceptual para poder trabajar en la clínica. Ahora vamos a rebobinar un poco en el tiempo, hasta el primer gran intento de Freud de crear un modelo científico de la mente. Y es curioso, porque fue un proyecto que tuvo que fracasar, que tuvo que abandonar para que el psicoanálisis, como lo conocemos, pudiera nacer. Una de esas paradojas geniales de la historia. Estamos en 1895. Freud, que no olvidemos que era neurólogo, se pone la bata de científico y dice, vamos a explicar la mente con lo que conozco, neuronas y energía. Se imaginó el sistema nervioso como un circuito, donde la energía entra, circula y tiene que salir. El objetivo de todo el sistema era muy simple, mantener la tensión lo más baja posible, como una olla a presión con su válvula de escape. Pero, claro, la cosa no iba a ser tan sencilla. Freud ya se dio cuenta de que no todas las neuronas hacían lo mismo, y distinguió tres tipos. Estaban las neuronas phi, que serían como los sensores, las que reciben la información de fuera. Luego las psi, que son como nuestro disco duro, donde se graban las experiencias, las huellas de la memoria. Y finalmente las omega, que son las que le ponen la guinda al pastel, las que nos hacen sentir placer o displacer, las que transforman la cantidad de energía en una cualidad. Vale, si el modelo parecía tan bien montado, ¿qué falló? Pues dos cosas. La primera, que la neurociencia de la época no daba para más. Pero la segunda es la importante, la que lo cambia todo. Freud se da cuenta de que la mente es mucho más que biología, que el deseo, la culpa, un sueño no se pueden medir en voltios. Y este supuesto fracaso es en realidad el momento en que nace de verdad el psicoanálisis. Ese abandono no fue un punto y final, sino un punto y aparte que nos lleva directos al año 1900 y a su obra cumbre, La interpretación de los sueños. Y aquí es donde nace su famoso esquema del peine. Aquí la cosa se pone interesante de verdad. Se acabó a hablar de neuronas y voltios y empezamos a hablar de sistemas, representaciones y, sobre todo, de deseo. Esta frase lo resume todo. El nuevo modelo de Freud quiere responder a una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Cómo es posible que un simple deseo, un pensamiento, se convierta por la noche en una película que vivimos como si fuera real? Es alucinante, ¿no? Pues para explicarlo, Freud dibujó su esquema. Vamos a ver la arquitectura de este invento. Freud parte de algo muy básico, el arco reflejo. Entra un estímulo, sale una acción, me pincho, quito la mano. Pero enseguida dice, un momento, esto es más complejo. Cada cosa que percibimos deja una marca, una huella mnémica. Y aquí viene el bombazo. Estas huellas no están todas juntas y revueltas, sino que se organizan en distintos sistemas, como si fueran habitaciones separadas por un portero de discoteca muy estricto, la censura. Y de esta organización, tachán, nace la famosa primera tópica. La mente dividida en tres lugares. El inconsciente, que sería como un sótano oscuro y lleno de trastos reprimidos. El preconsciente, una especie de sala de espera, una antesala donde las ideas esperan su turno para poder pasar. Y el consciente, que es el salón principal, el que tiene las ventanas abiertas al mundo exterior. La censura es la clave de bóveda de todo este edificio. Es el portero que está entre el sótano del inconsciente y la sala de espera del preconsciente. Y su trabajo es muy claro, impedir que los pensamientos que nos resultan conflictivos o dolorosos pasen a la conciencia tal cual. Por eso, para cruzar esa frontera, el contenido del inconsciente tiene que disfrazarse. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Y los sueños?
Pues aquí el modelo despliega toda su potencia. A ver, pensemos. Cuando dormimos, la puerta a la acción, al movimiento, está cerrada. El portero, la censura, se relaja, se echa una cabezadita. Entonces, los deseos del inconsciente aprovechan y montan una fiesta. Pero como no pueden salir hacia la acción, ¿qué hacen? Pues van en dirección contraria, hacia atrás, hacia el polo de la percepción. Freud llamó a esto regresión. Y es esa inundación de la percepción lo que convierte un simple pensamiento en una imagen, en una alucinación. Brillante. Vale, ya tenemos el mapa de la mente. Pero un mapa sin una leyenda o unas instrucciones, pues no sirve de mucho. Freud necesitaba formalizar todo esto, crear el andamiaje teórico que iba a sostener todo el edificio del psicoanálisis. Y a eso lo llamó metapsicología. La metapsicología, para que nos entendamos, es la caja de herramientas del psicoanalista. No es una teoría para escribir libros que nadie entiende, no. Es un conjunto de conceptos que permiten analizar cualquier cosa que pase en la mente. Un sueño, un síntoma, lo que sea, desde todas sus dimensiones posibles. Es una guía para la acción, para el trabajo clínico. Y en esa caja de herramientas hay 3 piezas fundamentales. Freud decía que para analizar cualquier fenómeno psíquico hay que mirarlo desde 3 ángulos. Primero, el tópico. ¿Dónde ocurre esto en el mapa? ¿En el inconsciente? ¿En el preconsciente? Segundo, el dinámico. Esto es una lucha. ¿Qué fuerzas están en conflicto? Y tercero, el económico. ¿Cuánta chicha, cuánta energía hay en juego aquí? Pero la historia no acaba con Freud, ni mucho menos. Damos un salto en el tiempo, nos vamos a Francia y aparece en escena un personaje que va a coger todo este tinglado y le va a dar la vuelta como a un calcetín, Jacques Lacan. El cambio de paradigma que propone Lacan es brutal. Si para Freud el inconsciente era como una máquina de vapor, algo de presiones y energía que hay que regular, llega Lacan y dice, un momento, se han equivocado de metáfora. El inconsciente no es una máquina. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lo importante no es la cantidad de energía, sino la gramática de nuestros deseos. Y esta es su idea clave, y es muy potente. Para Lacan, el inconsciente no es algo biológico que traemos de fábrica, no. Es una consecuencia de que somos seres que hablamos. El lenguaje nos atraviesa, nos construye, y en ese proceso siempre hay malentendidos, cosas que se dicen a medias, silencios. Pues bien, todo ese resto, ese hueco que deja la palabra, es precisamente el inconsciente. Y con esta vuelta de tuerca de Lacan, curiosamente, volvemos al punto de partida, a la tensión fundamental que recorre todo el psicoanálisis desde su origen. En el fondo, toda esta teoría se mueve en una encrucijada. Por un lado tenemos la pulsión, ese empuje que viene del cuerpo, pura energía, algo casi animal. Y por otro tenemos el deseo, que no es ciego, que se articula en palabras, que se dirige a alguien. Y claro, en la traducción de la pulsión al deseo, siempre hay algo que se pierde, algo que no encaja. Esa es la tensión irreductible. Y es aquí donde la palabra aparato quizá cobra un nuevo sentido. A lo mejor no es solo una metáfora de una máquina, como decíamos al principio. Quizá es el nombre que Freud le dio a esa dificultad, a ese espacio intermedio. A la necesidad de crear un modelo que no cayera ni en la pura biología, como intentó en su proyecto, ni en una filosofía que se olvida de que tenemos un cuerpo. Y con esta idea lo dejamos, con una pregunta flotando en el aire. ¿Es esta idea de un aparato psíquico una limitación, una metáfora que hoy nos parece anticuada, o es precisamente esa imperfección, ese intento de nombrar algo tan complejo y lleno de tensión, lo que hace que el psicoanálisis, más de un siglo después, siga teniendo algo importante que decirnos? Ahí queda la reflexión.